Sí, solo lo que hicieron y los resultados que obtuvieron. Y bueno, la discusión. Bueno, lo primero que hicimos fue estimular las partes del torso de la mano, el, el cuello, la espalda y el antebrazo. Se aplicaron, pues, eran 25 cuadritos y, bueno, en cada cuadrito se aplicó dos estímulos, o sea, fueron 50 estímulos. Para los resultados tenemos aquí una gráfica donde se observan los estímulos detectados y dónde fueron aplicados. Para la mano con vello se detectaron 9 estímulos, para la mano sin vello fueron 0 estímulos, para el antebrazo fueron 12 estímulos, para el cuello fueron 6 estímulos y para la espalda fue un estímulo. Estos resultados los podemos de cierta forma representar mediante el homúnculo somatosensorial debido a la distribución de los receptores. Esto es que podemos ver la imagen del homúnculo donde tenemos aquí tenemos a la mano, que es la primera, que es donde se debería sentir más estímulos. Después tenemos el antebrazo. Después tenemos el cuello y, bueno, en esta imagen no aparece la espalda, pero la espalda sería al final de los lugares donde se pusieron los estímulos. Esto es debido al área donde se aplicó la zona. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la mano se aplicó en un área menor a la de la espalda. Por lo tanto, los receptores van a estar, su superficie de detección del receptor va a ser menor en la mano que en la espalda. Para lo de la mano con vello y mano sin vello, esto fue que al aplicar el estímulo con el esteciómetro, es posible que realmente lo que se haya sentido con la mano con vello haya sido el movimiento de algunos de los vellos de la mano y no tanto el estímulo. Por eso con la mano sin vello no se detectó ningún estímulo. Los, A en ver, este Jordan, caso, no te... Espérame, Jordan. ¿Qué pasa con la mano con vello y la mano sin vello? Ya nos dijiste que, pues ahí la presencia de vello, pero eso ¿qué tiene que ver, Jordan? Con que se detecte el estímulo y no. bueno, en la mano con vello se va a detectar el estímulo porque en el ya es porque en el vello, en la piel, va a estar conectado a un a un mecanorreceptor, que serían los discos de Merkel, que van a detectar el tacto fino. Igual estos van a estar presentes en otras partes del cuerpo, pero en el momento en el que con el esteciómetro se toca la piel y está el vello va a realmente hacer el receptor que va a mandar la señal de que hay un estímulo. No sería tanto el esteciómetro, sino el movimiento del vello que va a ser el receptor pues, del estímulo. Es ¿Cómo le hace? Pues está el vello y y aplican el estímulo. Y luego, cómo es que el vello ayuda a detectar ese estímulo?
Bueno, se ayuda porque es como la conexión entre el afuera y el adentro, el vello. Y el vello va a estar enrollado en la dendrita de la neurona sensorial. Y es por eso que el vello sería el receptor que le indicaría a la dendrita de la neurona sensorial, que sería el corpúsculo de Meissner. Ya lo entendí. Hace rato nos mencionaste discos de Merkel, ahorita el corpúsculo de ¿de qué? El de Meissner, ¿no? Entonces, ¿cuál es cuál? No, Entonces, no, ¿son sí, verdad, todos? me confundí. No, son los discos de Merkel los que van a detectar el tacto fino. Y los de Meissner, esos no, esos Y son entonces para el el vello no. No, van a Ah, estar los discos de Merkel. entonces el vello no participa aquí para nada. Pues en sí en lo que participa el vello es como un receptor. ¿Es un receptor el vello? Y vas bien, Jordan. Nos dices que en la piel, bueno, hay vellos y que y que en la base del vello ¿qué tiene, Jordan? Va a estar enrollado en el axón de la, eh, de la neurona sensorial. Ajá, entonces ahí está, ¿no? Y luego, ¿qué pasa cuando mueven el vello? Con el esteciómetro, por ejemplo. Se produce un estímulo. ¿Quién está? No, estás aplicando el estímulo, pero que ya se mueve el vello y luego que se está detectando ese estímulo que están aplicando. Y luego esa información hacia dónde va. Esa información va por la vía de la columna dorsal, que será la del tacto fino. Y sería que entra por la columna dorsal, donde iría la neurona 1. Después esta neurona va a pasar por el bulbo raquídeo, donde hará sinapsis con una segunda neurona. Esta segunda neurona va a ir al menisco mediano, donde hará sinapsis con otra tercera neurona en el tálamo. Y de ahí del tálamo irá a la corteza somatosensorial para indicar que hay un estímulo. Y aquí entonces, ¿qué es lo importante, Jordan? Si comparamos los estímulos detectados con la mano con vello y mano sin vello, ¿qué es lo importante aquí, Jordan? Diferenciar que el vello puede aumentar el campo sensorial de los receptores. ¿Qué es un campo sensorial, Jordan? Es la superficie del receptor sensorial que tiene. Entre menor sea el área de superficie de donde está, menor será el campo sensorial. ¿Pero aquí sí se ve eso, Jordan? No, no se ve porque, bueno, se supone que en la mano sin vello se de haber mayor estímulos. Detectar, ¿no? Así detectar mayor estímulos en manos sin vello, pero
bueno, el hecho de que haya vello puede ser que esto, pues haya error de que se detecte más que nada el movimiento del vello y no el estímulo en sí. Yo no entendí, Jordan. Es decir, en la mano sin vello se debe de percibir más los estímulos que en la mano con vello. ¿Sí fue eso lo que dijiste? Sí, hasta donde entendí, en la mano sin vello se deberían detectar más estímulos que en la ¿Por qué, mano Jordan? con vello. Mm, ¿Por qué? Es decir, que aquellos que no tienen vellos en la piel detectan mejor los estímulos que aquellos que tienen vellos. A ver, los demás chicos del equipo, Rodrigo, Angélica, Dafne, ayuden a su compañero. Profa, bueno, es que yo tengo entendido que cambian los receptores. O sea, yo me acuerdo que estaba leyendo y había unos receptores en donde no hay vello y otros donde sí hay vello, que era la piel grava y la piel lisa, algo así se mencionaba. Entonces cambian los receptores y por eso, según yo, cambia ahora sí que pues lo que se siente. Y entonces, ¿qué se esperaría, Mariana? Que en las partes donde hay vello se perciban mejor los estímulos que en la parte donde no hay vello. Pues es que se supone que la piel con vello se estimula más fácilmente que la piel celeste. De hecho, o sea, nosotros lo podemos hacer. Si pasamos nada más el dedito encima del vellito, así por encimita, nada más rozándolo, se siente. Exactamente, así es. Entonces, ¿para qué nos sirve el vello, Jordan? Gracias, Mariana. Así que tienes razón. ¿Sí, Jordan o no? Contas, ya te me fuiste. no, sí estoy aquí. Ok. Entonces, ¿estás de acuerdo con lo que nos dijo Mariana? Sí. Pero Profesora, dinos qué pasa. Sí. yo había encontrado que lo que pasa es que todo lo que es tacto, toda la sensación del tacto en sí están medidas por terminaciones dendríticas desnudas que van a rodear a los folículos pilosos, en este caso a lo del vello. Entonces, yo encontré que eran las terminaciones de Ruffini que están ubicados en planos profundos de la dermis y de la hipodermis. Entonces, cuando el vello llega a sentir el movimiento sobre, pues ahora sí que sobre la superficie de la piel, van a activar una señal que va a llegar hasta esta célula dendrítica que es la de Ruffini y va a activar el mecanismo de transducción de los mecanorreceptores. Ajá. Pero es el mismo que está en la base del vello, el que nos acabas de comentar. Sí, ¿Sí? ¿Es el mismo? sí, bueno, sí me pareció que son los que están alrededor del folículo piloso. ¿No tienen una imagen, tipo 1 sobre la piel? Así como la imagen que nos mostraron en la vez anterior, donde ponían un fragmento de la piel. Y entonces, y van bien, ¿sí? En la base del vello hay un receptor sensorial de la base del vello, el cual cuando se mueve el vello, pues quien se estimula inmediatamente, pues justamente esa terminación nerviosa. Ahí está, ¿ya la vieron? Ajá. Esa imagen les sirve para la explicación cuando no perciben absolutamente nada sin vello que con vello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando mueven el vello? Fabiola, Dafne. Se estimula el corpúsculo. ¿El corpúsculo cuál?
Ahí lo está señalando su compañero. ¿Qué se está estimulando? El corpúsculo. No. Vean que el corpúsculo de Pacini está más profundo, ¿ya vieron? O sea, chequen la ubicación de los receptores que ahí se pueden representar. El corpúsculo de Meissner no es el mismo que está en la base del vello, ¿ya vieron? Ni el de Ruffini, ni el de Pacini, ni el de Merkel, ¿sí? Entonces, esa terminación nerviosa que está en la base del vello es estimulada por el movimiento del propio vello. ¿Estamos de acuerdo, Jordan? Sí. Y después, ¿qué sucede? Ya esa información se va hacia él. ¿Hacia dónde? Ya O el sea, estímulo se va hasta la corteza somatosensorial, ¿no? bueno, no el estímulo. Acuérdense que el estímulo es el que percibe y se traduce en forma de potencial de acción. Y se va hasta el sistema nervioso, ¿no? Pero aquí el objetivo es ver qué pasa con el vello. Los resultados me sorprenden. No sé si fueron muy pocos estímulos percibidos por cada una de las zonas y además sin vello no sintió absolutamente nada esta persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el vello, ¿qué función tiene? Como ahí Aumentar la sensibilidad de los estímulos. Sirve como una antenita, ¿no? De hecho, cuando tienen no sé si les ha pasado, un insecto pequeñito, una hormiga sobre la piel, o sea, imagínense, cuando pasa la hormiguita y toca el vello, inmediatamente ustedes se dan cuenta que hay algo en cierta zona de la piel y que está estimulando, ¿no? Hasta voltean directamente esa zona, la mano, por ejemplo, ¿no? El brazo, el antebrazo, ¿no? Entonces, sirve como una antena, ¿no? Una antena para detectar esos estímulos. Y entonces, ¿sí esperábamos esos resultados, Jordan, o no? Ustedes. ¿Le pasamos ya los resultados? Por favor. Equipo 1, ¿esperaban esos resultados o no? Con respecto al vello y sin vello. Sí, pero no tan drástico de no sentir absolutamente nada sin el vello. ¿Ahí qué pudo haber pasado? Pues tal vez el estímulo no tuvo la suficiente fuerza. Intensidad, ¿no? Pudo haber Intensidad. pasado. Tal vez cuando quitaron el vello, se borró el sello y ya, sensible, ¿no? pues si hubiera quedado sensible, hubieran sentido más, ¿no? Hubieran percibido más los estímulos. Pero en este caso fue al revés, ¿no? Entonces, mano con vello y mano sin vello era lo que esperaban, ¿sí? Aunque los resultados hayan sido de esta manera, ¿sí? Pero coincide con lo que ustedes encontraron en la bibliografía, eso espero. Ahora, ¿qué sucede con las demás zonas? ¿Por qué el antebrazo se sintió más, se percibió más los estímulos, el cuello menos, la espalda muchísimo menos? ¿Era lo que esperaban ustedes, equipo 1? Sí, eran los resultados que se esperaban debido a que hay más sensaciones en el antebrazo que en la espalda y hay más en el cuello que en la espalda. La espalda es donde se llega a sentir menos. ¿Y por qué en el antebrazo se siente más, se perciben más los estímulos? También era una zona con más igual brillos y se pudieron percibir más en esa zona. ¿Sí tenía más vellos el antebrazo? Digo, no sé porque yo no la vi, ¿no? Pero ustedes sí la vieron.
de acuerdo a sus resultados, ¿qué zona es la que presenta mayor número de receptores cutáneos? El antebrazo, Y después, el cuello y... Bueno, en sí, en todo, sería primero el antebrazo tiene mayor cantidad de receptores cutáneos, después sería la mano, después el cuello y la espalda. Pero se esperaría que en la mano se hubieran detectado más estímulos que en el antebrazo. ok, esa es una. Y en la discusión, en el reporte nos va a indicar por qué. ¿Y tiene alguna finalidad que el antebrazo tenga mayor número se detecten mayor número de estímulos que la mano con vello, que el cuello y que la espalda? También aquí lo O sea, podemos relacionar como con lo expuesta que está, pues, esta extremidad. ¿cuál de todos? ¿Cuál de todas las partes del El cuerpo? antebrazo. En el antebrazo y la mano se puede decir que están muy expuestas al medio y bueno, también por eso es necesario tener más ese tipo de receptores para en cualquier caso, bueno, de un estímulo que pueda ser dañino, pues se puede decir sentirlo con mayor facilidad. ¿Y el cuello no está más expuesto también? ¿Cuál es la importancia del cuello y de que se perciba hasta cierto punto también un alto grado de estímulos, por ejemplo, en comparación con la espalda? ¿Qué hay en el cuello? Obviamente los receptores, los mecanorreceptores, pero también ¿qué más hay ahí? Pues también el cuello es muy sensible porque hay termorreceptores, ¿no? Luego sentimos. Por ejemplo, no sé si tengan relación cuando usamos una bufanda y nos la quitamos, cómo sentimos el súper frío o algo así. Bueno, sí, pero acuérdense que aquí no estamos explorando termorreceptores. En esta experiencia fueron mecanorreceptores, ¿sí? Estoy de acuerdo contigo, pero esta experiencia es para detectar estímulos mecánicos, no térmicos. Para eso hicimos otra prueba. Pero vean la importancia de que tengamos cierta sensibilidad en el cuello. ¿Por qué es necesario, otra vez poniendo el ejemplo de la maestra, una hormiga, un insecto pasa por nuestro cuello? ¿Y por qué es importante detectarlo? ¿Alguien levantó la mano, Frías Pues Martínez? Porque tenemos vasos sanguíneos importantes, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y vasos tan importantes que son los que van a irrigar de sangre a la cabeza, ¿sí? A nuestro cerebro. Entonces es importante también que esa zona del cuello tenga una gran cantidad de mecanorreceptores. En otros equipos nos ha salido que inclusive es casi igual el número de estímulos detectados que en el antebrazo, ¿sí? Por la importancia que tiene el cuello para nosotros, para nuestra supervivencia. Y casi lo mismo podríamos decir de la mano o del antebrazo, ¿sí? Como habían dicho ustedes, son zonas que están expuestas al medio. Están expuestas porque con ellas interactuamos con el medio. El tacto para nosotros es muy importante, junto con la vista, obviamente, para percibir estímulos, para ver la forma de las cosas, para ver ante qué estamos. Entonces ahí es lógico que exista una mayor densidad de mecanorreceptores. ¿Con respecto a quién? Por ejemplo, con respecto a la espalda. ¿Sí, sí se entiende? Sí, Sí. Entonces, en la espalda, en comparación con el cuello y el antebrazo, ¿habrá muchos mecanorreceptores o habrá pocos mecanorreceptores? ¿Qué es lo lógico?
¿Sí me escucharon o no? No, ¿lo puedes repetir otra vez? Sí, Sí, un poco. ajá, que en la espalda, en comparación con el antebrazo y el cuello, o inclusive si quieren con la mano, ¿cómo será la densidad de receptores? ¿Alta o baja? En la espalda en comparación con las otras zonas del cuerpo que exploraron. Bajo. Bajo. Mandé. Bajo, en la espalda Baja, más bajo ¿sí? que en el antebrazo de una mano. Exacto. Es una densidad de mecanorreceptores por lo menos más baja que en el antebrazo, que en el cuello y que en la mano, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues la espalda sí es muy importante, es nuestro tronco del cuerpo, pero pues para interactuar con el medio no usamos la espalda, ¿sí? No tocamos la superficie de una mesa con la espalda para identificar que es una mesa. Lo usamos las extremidades como en las manos o los brazos, ¿sí? Entonces es lógico que en la espalda se perciban menos estímulos táctiles porque seguramente hay menos receptores, ¿sí? ¿Sí todos? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué más? No sé si quieran decir algo más de esta experiencia. ¿Algo más, equipo 1? Se quedan callados todos, ya nadie habla. Sí. No, pues yo no, ¿Cuántos pero no estímulos sé mis aplicaron? compañeros. Laura, una pregunta. ¿Cuántos estímulos aplicaron en total? 50 eran 2 por cada cuadrito. Ah, ok. Es que sí, fueron poquitos. Pero bueno, muy bien. Nada más entonces, equipo 1. Entonces seguimos con la siguiente experiencia, por favor. Equipo 2. Creo que sigue, ¿no? Adelante, equipo 2. ¿Me dicen cuando se vea, por favor? Ya se ve. Ya se Ya igual se ve o sea, en la presentación. Sí. Ok. Sí. Bueno, nosotros somos el equipo número 2 y estamos conformados por mi compañera Mara, que no se encuentra porque no tiene luz, mi compañera Yureimi y, bueno, mi compañera Berenice y un servidor, Suriel. Nosotros estamos a cargo de lo que era la experiencia de discriminación táctil, que pues consiste en aplicar estímulos con un compás con diferentes aperturas para reconocer qué tan distribuidos están los receptores en diferentes zonas del cuerpo. Y pues estos estímulos van a viajar a través de una vía aferente que es la vía de la columna dorsal o del lemnisco. Veré si quieres empezar con los resultados. Sí. Bueno, nosotros realizamos una comparación entre lo que fueron los gestos del mujer y del hombre en zona del cuello, zona de antebrazos, zona de endoíndice y zona de labio.
obteniendo los resultados que se muestran en la tabla. En la de la mujer del cuello tuvimos que son 0.8 centímetros, en de antebrazo que fueron 3 centímetros, en el dedo índice que son 0.4 centímetros y seno del labio 1 centímetro. Por parte del hombre tuvimos que en la zona del cuello fueron 4 centímetros, en la zona de antebrazo 2 centímetros, del dedo índice 0.4 y del zona del labio fueron de 1 centímetro. Lo que se le ve se observa también esto en lo que fue la gráfica de cómo es la apertura del compás y cómo se fue, cómo fue aumentando de lo que fue en comparación de mujer y hombre. ¿Y cómo se explican estos resultados? Sí, bueno, nosotros tenemos que esta parte de la discriminación de 2 puntos, pues ya como me dijo mi compañero Suri, es para determinar se basa en la capacidad de lo que va a ser ahora sí el sujeto de informar subjetivamente lo que ella o él está sintiendo. En este caso puede ser con los ojos cerrados o, pues, bueno, sí, de hecho es la mejor forma de hacerlo. Y bueno, lo que se tiene, como ya también dijo, fue apertura con un compás. Nosotros tenemos que las unidades sensoriales pequeñas y más densas se van a localizar en aquellas áreas que tienen mayor representación cortical, somatosensorial. Normalmente se tiene que una persona debe ser capaz de reconocer 2 puntos separados de 2 a 4 milímetros en lo que son en los labios. Esto también son para los yemas de los dedos, de 8.15 milímetros en lo que son en las palmas y de 34 a 40 milímetros en las espinillas o también en lo que es en la espalda. Toda esta información que se tiene se va a llevar a cabo la información relativa del tacto fino y discriminativo a partir de la vía de la columna dorsal hemiscomedial. Y bueno, lo que se tiene es que en esto también van a participar lo que son estos receptores, que son exactamente los de Meissner y los de Merkel. Estos, bueno, a los de Meissner se les considera como de adaptación rápida y ser sensibles bastante a la presión. Son bastante importantes y lo único que se tiene es que están ubicados en lo que es en la piel glabra, me parece, que es exactamente cuando no tiene vellos. Es por eso que se experimenta más en lo que son en los dedos, que en este caso fue el del índice, o bueno, en la piedra del pulpejo. Por parte de lo que son de los receptores de Merkel, se ubican además en lo que, como ya se mencionó anteriormente en la experiencia 1, en los receptores de Merkel se ubican en la piel velluda. Y bueno, en ellos también son receptores de lo que son de adaptación lenta y son sensibles también al tacto, por lo que los receptores responsables de percibir el umbral en ellos normalmente se obtienen en lo que va a ser en el antebrazo, puede ser en la espalda, e incluso en la pantorrilla. Bueno, aquí, como están ustedes aplicando 2 estímulos a las zonas que tienen en la gráfica, estamos poniendo en evidencia los campos de receptor, ¿sí? ¿Qué nos pueden decir de eso, de los campos de receptor? ¿Sí vieron eso en lo que leyeron? De hecho, se lo mencionaron en la experiencia anterior y lo vimos en clase también. Bueno, por lo que tengo entendido, los campos del receptor en sí va a ser el área del cuerpo que cuando se aplica una estimulación provoca la activación de un receptor que pues obviamente que la inerva. En ellos pues entre sus propiedades va a ser tanto lo que va a ser el tamaño y la densidad de sensores que se tengan. Se tiene que, bueno, los campos receptores pequeños y con una densidad de sensores elevadas indican una mayor precisión de lo que es la localización del estímulo. Exacto. Entonces, con base en eso que nos acabas de decir,
cómo será el tamaño de los campos receptores, por ejemplo, en la zona del dedo índice y en los labios, con respecto al cuello y al antebrazo. Pues de hecho son menores que lo que son en los del cuello del brazo. Ajá. ¿Por qué decimos que son menores? ¿Qué nos evidenció que son de menor diámetro, por ejemplo, esos campos de receptor? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿La podrías repetir, profe? Sí, o sea, ¿cómo nosotros podemos estar seguros que lo que dice la teoría de que en el dedo índice y en la zona del labio los campos de receptor son más pequeños y hay mayor densidad de receptores? ¿Qué parte de la experiencia nos evidenció esto? Que fueran campos de receptor más pequeños y más abundantes en el dedo y en el labio en comparación con el cuello y el antebrazo. Pues sería lo que es la distancia de las puntas del Sí, compás. exactamente, ¿sí? O sea, ustedes con una distancia entre ambas puntas del compás muy baja, menor distancia, como por ejemplo en el dedo índice, pues ya percibieron dos estímulos táctiles, ¿sí? Y entonces tuvieron que abrir más el compás para percibir dos estímulos, por ejemplo, en el antebrazo o inclusive para los varones en el cuello, ¿sí? Entonces, como en el caso anterior, ¿por qué se da esta distribución, esta diferencia de tamaños de los campos de receptor en zonas como por ejemplo el dedo índice con respecto al antebrazo o el mismo cuello? Está ligado con lo que discutimos en la experiencia anterior. ¿Cómo exploramos nuestro medio? ¿Ya se les olvidó lo que comentamos hace rato? Chicos, equipo 2, Sí, aquí estamos. Es que ¿están Sí, pensando? pero se van. Están analizando. A ver, Suriel. O sea, ¿qué importancia tiene que en nuestro dedo índice o en los labios tengamos unos campos de receptor muy pequeños y, como habíamos dicho hace un momento en la otra experiencia, seguramente con una densidad de receptores muy alta? ¿De qué nos sirve? ¿Eso es ventajoso? Creo que levantó la mano Flores, Blanca Gutiérrez Flores, sí. Bueno, no, ya, iba a decir lo que yo pensaba, pero pues ya va a contestar mi compañero, pues ya. Sí. Pues yo opino que tiene que ver con más que nada el movimiento que vamos a estar realizando con cada uno, ¿no? Y qué tan frecuente es el contacto de esa zona con ciertos estímulos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los dedos y los labios, pues los dedos los vamos a estar ocupando prácticamente todo el día y los labios, pues para hablar, y tienen que estar en contacto tal vez a veces, no sé, con la comida, con los dientes, y pues supongo que va encaminado a eso, ¿no? Sí, Esa sería como la importancia de que tengan un gran número de receptores y campos pequeños, ¿no? exacto, como lo dice la experiencia, para discriminar entre estímulos, ¿sí? Y son zonas muy importantes porque otra vez, como lo vimos en la experiencia anterior, son
partes de nuestro cuerpo que nos ayudan a interactuar con el medio que nos rodea para identificarlo. Para saber que una mesa es de madera, normalmente la palpamos, ¿no? La sentimos con las manos, con los dedos, para ver que es de madera o de metal, ¿sí? Y eso lo podemos discriminar gracias a este número, a esta densidad tan alta de receptores asociada con el tamaño del receptor, del campo de receptor, que es muy pequeño, ¿sí? Porque así, con una apertura del compás pequeña, seguramente se van a estimular dos campos de receptores diferentes, ¿sí? Y por eso, por esa situación de que se estimulan campos de receptores diferentes, pues es que podemos discriminar que son dos estímulos los que estamos percibiendo y no uno, ¿sí? En los labios, por ejemplo, fíjense en las conductas infantiles, en los niños, prácticamente todo lo que tocan se lo llevan a la boca. Son zonas que les permite identificar o relacionarse con su medio. Ya cuando maduran, pues entonces ya tocan todo con las manos, ¿no? Pero lo primero que hace un bebé, lo que toca se lo lleva a la boca para empezar a conocer qué es por esta alta densidad de mecanorreceptores y que tienen estos campos de receptores pequeños. Discriminan entre estímulos. ¿Sí, sí se les hace lógico todo esto? Sí. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué habrá esta diferencia entre hombres y mujeres, sobre todo en lo que es el cuello? ¿No buscaron algo de eso? Hoy vinieron muy cansados, ¿no? No hablan. Como que no. Sí, ¿qué les pasa, chicos? Sí, nos asusta porque pensamos que estamos hablando al aire, no hay interacción. ¿Qué pasa, muchachos? Recuerden que aparte de tener los resultados, chicos, pues sí tienen que buscarle la explicación de esos resultados, porque de eso se trata la discusión. Sí, en este caso que se me hizo muy interesante que hicieran la comparación entre hombre y mujer, bueno, fue solo una mujer y un hombre, pero pues aquí por lo menos en el cuello se ve, pues sí se ve como que mayor sensibilidad de la mujer que en el hombre. Por ejemplo, pues, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué el hombre tiene pues menor o tarda más en percibir las dos puntas que la mujer, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy importante, que ustedes le busquen, ¿sí? Busquen la información. Eso quiere decir que pues están estudiando. Si se lo sacamos a tirabuzón y ahí preguntándoles, pues no, o sea, no se hace muy interactivo este intercambio de información. Entonces, pues si no traen algún tipo de información o de acuerdo a las preguntas que luego les hacemos, pues mejor díganos, ¿no? No, pues no investigamos, no traemos esa parte, ¿no? Pero sí díganos para no quedarnos aquí 1 minuto, 2 minutos esperando a que nos contesten, please, porque eso de que estar esperando como que no es padre. Entonces, equipo 2, ¿sí investigaron por qué en la mujer se siente más que en el hombre? De acuerdo a lo que ustedes obtuvieron. ¿Era lo que esperaban ustedes, estos resultados? Equipo 2. Pues fuera de lo que es el cuello, sí, sí sería lo que esperábamos, ¿no? De acuerdo con la teoría. Y pues en cuanto al cuello, sí es como, o sea, sí se debería de ver esa diferencia, pero la verdad es que a ciencia exacta, no sé por qué es tan grande, vaya. Y Okay. pues simplemente, pues sí es normal decir que tal vez a veces o gran mayoría de los casos podríamos decir que las mujeres pues tienen como que más receptores al dolor, por así decirlo. Y pues sí he llegado a leer que hay investigaciones que no, ¿cómo se dice? Que no lo confirman, pues. Y
pues solo eso. No sabría decirle bien a ciencia cierta porque es tan grande esta diferencia. Sí, Ajá, entonces pero es lo que tiene que investigar. Sí, maestro, adelante. sí, perdón, o sea, acuérdense que aquí otra vez no estábamos estimulando a los nociceptores, que son los receptores de dolor, porque precisamente se les aclaró que el aplicar esos dos estímulos de las puntas del compás era nada más con un toque ligero, no apuñalar al compañero para Sí, perdón. estimular a sus nociceptores, ¿sí? Entonces, pero vean, yo hubiera pensado que hubieran tenido más o menos la misma capacidad de discriminar tanto hombres como mujeres en la zona del cuello, pero aquí a lo mejor esta gran diferencia que se ve, que no sé si es estadísticamente significativa, porque no le hicieron estadística, supongo, pero podría ser al momento de estimular esas zonas. Y habría que preguntarnos si quien hizo o aplicó los estímulos fue la misma persona o fue una persona diferente, porque entonces a lo mejor la intensidad con la cual aplicó esos estímulos pues fue menor en el varón que le hicieron esa experiencia que en la mujer, ¿sí? Digo, siempre hay que buscar estas situaciones que pudieran haberse dado. Normalmente en un experimento se busca que sea el mismo experimentador el que hace la experiencia. Aquí, pues como somos muchos en el grupo, pues tienen todos que hacerlas, pero yo buscaría una explicación en ese sentido, que a lo mejor quien le aplicó los estímulos al varón lo hizo de manera muy, muy leve y a lo mejor quien le aplicó los estímulos a la mujer lo hizo con una intensidad mayor, haciendo más presión sobre la zona del cuello. A lo mejor por eso está esa diferencia tan grande, porque yo no creo que haya, bueno, en general no nos sale así tan disparejo la discriminación de estos estímulos en hombres y mujeres. Por lo mismo, porque el cuello es una zona que necesariamente debe ser sensible para discriminar pues un estímulo que no sea potencialmente peligroso de uno que sí, porque como ya lo dijimos anteriormente, pues por el cuello pasan una cantidad de vasos importantísimos hacia, por ejemplo, el cerebro, ¿sí? ¿Sí, de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahorita es una diapositiva con información complementaria y también como encaminada. Bueno, adelante. Aquí, chicos, nada más antes de que pasen a la siguiente, atrás, tantito, en sus resultados. Ajá. Recuerden que las gráficas deben de tener un pie de figura, ¿vale? Aquí solo le veo como un título, recuerden que nos lleva título, un pie de figura y colocar pues todo lo que, o englobar todo lo que hicieron en esta experiencia, ¿sale? En estas y en todas las gráficas que vayan a realizar, por favor, para que las modifiquen para el reporte, ¿vale? Sí. Igual en la experiencia anterior. A ver, ahora sí. Adelante. Bueno, pues es que en sí esta es la parte que exactamente les mencioné sobre cómo es exactamente esta técnica, de cómo es usada y exactamente de que esta información pues ahora sí que se lleva a cabo en lo que es la vía de la columna dorsal medial, que pues ahora sí es una vía sensorial del sistema nervioso central que van a transmitir todas las sensaciones tanto del tacto fino, vibración, discriminación de dos puntos y propiocepción de la piel y de las articulaciones. Y bueno, que esta también va a transmitir la información del cuerpo hasta lo que es a la corteza somatosensorial primaria, ya que se encuentra en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal. Y pues exactamente la vía que recibe esta información de los receptores sensoriales de todo el cuerpo la va a transportar a los tractos nerviosos en una sustancia blanca que se encuentra exactamente en lo que va a ser nuestras médulas espinas de las columnas dorsales, hasta que se continúa por el hemisco medial,
se va hasta el tálamo y a través de, pasa por la cápsula interna y se transmite ahora sí hasta la corteza somatosensorial. Y pues como ya dijimos, se tiene que, bueno, se ha estudiado que la persona por lo menos debe de reconocer este tipo de puntos, ya como ya está representado en de 2 a 4 milímetros en los labios, desde 2 a 4 milímetros también en las yemas de los dedos, de 8 a 15 en las palmas y de 30 a 40 en las espinillas o en la espalda. Y bueno, como también ya se mencionó, pues también exactamente del campo receptor, pero pues en sí, era todo lo que se había mencionado en la parte anterior. Ujú. Pero aquí estamos otra vez enfatizando eso, ¿no? El tamaño de los campos de receptor. Vean en la parte derecha de su dibujo, abren a una cierta distancia las puntas de la piel, pero vean, la terminal nerviosa se está ramificando, o sea, una sola terminal nerviosa se está ramificando en lo que es el campo receptor. Entonces, aun por una apertura que tenga el compás, nada más están estimulando a las terminales nerviosas de un solo receptor, o sea, a un campo sensorial. Y en la otra figura de la izquierda, pues ahí se ve que se abren las puntas del compás a una cierta distancia, se estimulan campos de receptores Ya diferentes. diferentes. Exactamente, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo en los datos que ustedes tienen en su gráfica y que aquí nos dan también en la diapositiva. Campos de receptor muy pequeños y una densidad muy alta de receptores en los dedos, en los labios, ¿sí? Y campos de receptor muy grandes y pues relativamente baja densidad de receptores en zonas como la espalda, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ambas experiencias están asociadas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, adelante. Y bueno, también como complemento, perdón, parte de una investigación que viene de un artículo de una revista llamada Ciencia y Salud por Vázquez y colaboradores. Sí. Ellos estudiaron el umbral de discriminación de 2 puntos en distintas regiones anatómicas en un grupo de mujeres y encontraron que en lo que son los campos sensoriales pequeños, que como ya vimos, son abundantes en lo que era el dedo índice y los labios. Ahí participan fundamentalmente lo que son los receptores los de Meissner y los de Merkel. Y ya a grandes rasgos, los de Meissner son los que, como mencionaba ya mi compañera también, tienen una adaptación rápida y son muy sensibles a la presión. Entonces también de ahí que pues hayamos obtenido estos resultados y podamos decir que estos son los más importantes en esta experiencia. Bueno, exactamente, muy bien. Uh-huh. Y pues Ya, ya, ya. todo nuestro. Bueno, entonces no sé si otro equipo va a decir la siguiente experiencia. Sí, espérame, nada más déjame. Seguimos con el equipo número 3, sensibilidad propioceptiva. Adelante, equipo 3. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Sí. Ok. Bueno, antes de dar a conocer nuestros resultados, vamos a hablar un poco de lo que es la sensibilidad propioceptiva. Y esta es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber en qué de saber la posición exacta de las partes de nuestro cuerpo en cada momento, así como de detectar la fuerza de nuestros movimientos y pues la resistencia que supone a estos. Esto lo podemos decir de otra manera. Por ejemplo, más bien,
o de forma más simple, se refiere a que pues a nuestro cerebro llegan diferentes órdenes que vienen desde las articulaciones y los músculos para saber su posición exacta pues de estos mismos. Y bueno, esto provoca que en el sistema propioceptivo se puedan procesar estas órdenes y pues saber la posición. Pero pues más que órdenes es información, ¿no? Ajá. Porque realmente el cerebro es el que manda comandos, órdenes a través de potenciales de acción para nuestras articulaciones, para nuestros músculos, ¿sí? Sí, sí. Bueno. ¿Qué más? Algunas de las funciones de esto es el regular el equilibrio, coordinar los movimientos que tenemos día con día y pues sobre todo mantener en alerta al cerebro. Exacto. En este también participan algunos receptores que nacen de unos músculos y hay unas piezas claves de estos receptores que son los usos neuromusculares y estos van a dar la longitud del músculo y una función motora para mantenerlo en el tono muscular. Ajá. Sí, los usos musculares detectan estiramiento del músculo. Uh-huh. ¿Qué más? Creo que iba a seguir diciendo algo mi compañero, ahorita continúo. Ah, bueno, adelante, adelante. Perdón. Bueno, eso que mencionó mi compañera, entonces te lo explico un poquito más adelante. Pero también tenemos a los receptores tendinosos de Golgi, que son los que pues estimulan por el alargamiento pasivo de las fibras musculares o ya sea también por la contracción activa. Estos también pues son los captadores de, no es cierto, captores del reflejo miotático. También tenemos a los corpúsculos articulares de Ruffini, que pues son los que están situados en las insecciones y en el periostio. Y pues estos son los que van a proporcionar la información sobre la posición articular y la dirección y la velocidad del movimiento. Y pues ya también por último tenemos a las terminaciones articulares de Golgi, que son las que se encuentran diseminadas a lo largo de los músculos, de los ligamentos, de las articulaciones y también del periostio. Ahora sí, no sé si Carol quieres explicar lo de los usos. No, si quieres ya continuarle con los resultados y ahorita en la discusión. Bueno, entonces nada más mencionando generalmente, pues era lo de que estos eran los que proporcionaban una información de la longitud del músculo y una función motora. Ahora pasando a los resultados, recordemos que la actividad consistía en que la persona se tenía que mantener de pie con sus brazos a los costados y tenía que unir sus dos dedos por encima de la cabeza y en la frente, bueno, en frente del rostro. Y pues aquí lo que ocurrió fue que en la frente se obtuvo un total de 5 intentos para lograr unir por completo estos dos extremos y en la cabeza fueron 4 intentos por encima de la cabeza. De hecho, nosotros podríamos decir que al menos por lo investigado se esperaba que cuando se unen los dedos enfrente fueran menos intentos debido a que la vista y los que anteriormente mencionamos ayudan a que la sensibilidad propioceptiva tenga una mayor coordinación, o sea, hacen como una colaboración para que la coordinación de nuestros movimientos, ya también de los músculos agonistas y los antagonistas, se realice de una manera más ágil, se tenga un mejor desplazamiento del cuerpo o de sus extremidades. Aquí podemos discutir que sucedió lo contrario, ya que frente a los ojos se tuvo que realizar un mayor número de intentos a los que se hace arriba de la cabeza. La persona que realizó esta experiencia comentaba que su actividad física es regular. Ella de repente corre
Y una actividad que podemos decir que ayudó a conocer mejor la posición de sus dedos por encima de la cabeza es que frecuentemente se peina, por lo que ella tiene un conocimiento más adecuado de la zona de arriba de ella. Sí, exacto, o sea, influyen el tipo de hábitos que tengan, ¿no? Si está acostumbrado a estarse peinando, a lo mejor peinados un poco más complejos que los que a veces nosotros tenemos que nomás nos pasamos un peine, pues sí, entonces necesitaría menos intentos en la al frente, arriba de la cabeza que al frente, ¿sí? Sin embargo, no están muy alejados las dos situaciones, 5 veces contra 4 veces, pues realmente no es mucho. Pero aquí lo importante es que ustedes recuerden que aquí el sistema visual no lo utilizaron, se les pidió que lo hicieran con los ojos cerrados, ¿sí? Entonces estamos quitando una información muy, muy importante que es la de la visión, la vista, ¿sí? Y entonces, ¿por qué tenemos que hacer varios intentos para lograr la meta que era juntar los dedos índice, las puntas de los dedos índice, ya sea al frente o hacia la cabeza? ¿Por qué deben hacerse varios intentos hasta lograr la meta que se quería? Sería para conocer qué tan desarrollado tenemos la sensibilidad propioceptiva en este caso sin la vista. Bueno, o sea, podría servir como un fin de diagnóstico, ¿no? Pero aquí la pregunta es más fisiológica. ¿Qué está pasando con esos usos musculares que nos hablaron? A lo mejor los órganos tendinosos de Golgi. ¿Qué está pasando con ellos cuando ustedes hacen varios intentos hasta lograr la meta deseada? ¿Son estimulados? Bueno, sí, se están estimulando, pero ¿por qué hay que hacer la conducta esta varias veces? ¿Por qué no sale a la primera? O sea, si se dan cuenta, cuando fallaban en el intento en juntar los dedos, había que corregir la postura o la posición de nuestras extremidades hasta lograr que se juntaran los dos dedos. Entonces, ¿cómo se logra eso? Repitiendo. Obviamente repitiendo, pero entonces, ¿qué está o qué papel están jugando ahí los propioceptores? Los que ya dijeron ustedes, por ejemplo, el uso muscular y pues también en cierta medida el órgano tendinoso de Golgi. Ustedes ya dijeron, ¿qué detecta el uso muscular? ¿Qué tipo de información de nuestra musculatura? Exacto, detecta cambios en longitud, ¿sí? O sea, el grado de contracción a través de cómo se alarga nuestro brazo o se acorta para llegar a juntar un dedo contra el otro, eso lo está detectando el uso muscular, ¿sí? Y esto se está traduciendo en potenciales de acción, por ejemplo, pues a la médula espinal y ahí a las zonas más anteriores del sistema nervioso para que se integre la información de que a lo mejor no se está haciendo lo que se quiere al primer intento y hay que corregir, ¿sí? Piensen en otras conductas como por ejemplo el andar en bicicleta. Tuvieron que aprender a andar en bicicleta, ¿sí? No nacemos ya andando en bicicleta, hay que aprender para que nuestros músculos tengan un cierto grado de contracción, nuestros usos musculares al detectar esas contracciones, esos cambios en la longitud del músculo que se está contrayendo, pues nos permite corregir los movimientos para lograr la meta deseada. Aquí fue muy sencillo, nada más juntar los dedos índice, pero piensen en estas conductas como patear un balón de fútbol, aventar una canasta, una pelota, una canasta de básquetbol, el manejar, el saber, a veces ya hasta sin ver dónde está el clutch, dónde está el acelerador, el freno, ¿sí? Todo eso lo hace nuestros propioceptores. Además también intervienen aquí los del equilibrio, ¿no? Que están en el oído, pero sobre todo en esta experiencia, los propioceptores de los músculos esqueléticos, el uso muscular, por ejemplo, ¿sí?
Pero no sé si se les haga lógico el por qué hay que hacer varias veces estas conductas. No sale a la primera. Obviamente estamos quitando la visión. Entonces hay que hacerlo varias veces para que así nuestros usos musculares den la información de longitud adecuada a nuestros músculos para que podamos flexionar los brazos de una cierta forma que logremos juntar los dedos como se requiere en el protocolo. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Bueno, pues eso es lo que había que investigar, cómo se están moviendo estos usos musculares, que están detectando, ¿sí? Así, chicos, tienen que investigar más, ¿vale? Más. Exactamente. ¿Algo más que tengan que decir de esta experiencia? Equipo 3. No, profesora. Ok, por ahorita no. Va. Entonces pasamos con el equipo número 4. Sí, chicos, tienen que investigar más, por favor, porque después, bueno, ahorita, pues, recuerden que influye mucho en la calificación de su seminario. La calificación es individual, entonces depende de qué tanto ustedes hayan investigado, qué es lo que investigaron con respecto a sus resultados, si era lo que obtenían, ¿no? Pues, el porqué de sus resultados, qué hay más allá de lo que vieron en la introducción o en teoría, ¿sale? Eso es muy importante. Entonces, continuamos con el equipo número 4. Por favor. Yo voy a compartir, profesora, pero ¿todavía está presentando el equipo o ya se trabó mi compu? Sí, hay que dejar de presentar esta diapositiva de los propioceptores y para que presentes, exacto. ¿Ya se ve? Ya se ve. Vamos a dar rápidamente algo, pues unos aspectos muy específicos, que ya de hecho ya mencionaron en algunas partes en las experiencias anteriores, y ya posteriormente pasamos a los resultados. Únicamente es como para dar nociones del porqué de nuestros resultados y pues se vea de una manera más gráfica. ¿Está bien? Sí, muy bien. Bueno, para la cuarta experiencia se ocuparon o se utilizaron los termorreceptores que en este caso se van a encontrar en la parte periferia, en la piel, en las extremidades hay más termorreceptores en la cara y en las manos. Y existen dos tipos de termorreceptores, los de frío, que son denominados corpúsculos de Krause o Kraus, y los termorreceptores de calor, que son denominados corpúsculos de Ruffini. Y estos se encuentran debajo de la epidermis. Los corpúsculos de Kraus se encuentran en la hipodermis y los de Ruffini en la dermis. Perdón. Aquí tenemos ya un esquema donde podemos visualizar cada uno de los corpúsculos. Cada uno tiene su función y participa en procesos diferentes, que es la detección del frío o del calor, o que analizar esa parte, porque bueno, no encontré diversos autores, sobre todo en inglés, donde no sé si sea un error de traducción, pero hablan más bien de la detección de un descenso o un aumento de la temperatura, pero bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Como ya lo mencionamos, están los corpúsculos de Krauss, que son los que van a detectar el frío. Se dice que estos corpúsculos son un conjunto de fibras, que estas fibras son las que provienen de aquellas terminaciones nerviosas mielinizadas, mientras que los corpúsculos de Ruffini, que ya los vimos hace un momento, ya que se dice que estos
Pues podríamos decir receptores, porque eso es lo que son. Tienen dos funciones, tanto mecano como termorreceptores. Detectan los cambios de temperatura y más específico hacia la parte del calor o un aumento. Y bueno, la diferencia entre estos dos es que en este caso se va a formar de fibras nerviosas que no van a estar mielinizadas. Para la experiencia, la sensación térmica fue el estímulo, que para la temperatura fría se activaron o los percibieron los corpúsculos de Krauss. Y en este caso, como lo mencionó mi compañero Joel, eh, estas sensaciones son transmitidas por fibras A beta, que son mielinizadas, y en la sensación térmica de una temperatura mayor, se activaron los corpúsculos de Ruffini, que en este caso son transmitidas por las fibras C, que no son mielinizadas. ¿Y qué pasó cuando ambos dedos se pasaron a un vaso que contenía agua a temperatura Sí, ambiente? más adelante lo vamos a ver. Sí, a esta parte vamos. Bueno, la parte central ya la tenemos. Ya mencionamos cuáles son los corpúsculos encargados de detectar diferentes sensaciones de temperatura. Nosotros aquí tenemos, como ya lo mencionó mi compañera Marina, una sensación fría. ¿Por qué? Porque tenemos un descenso de temperatura. Por lo tanto, lo va a detectar los corpúsculos de Krauss. Para el caso de la sensación caliente, ya dijimos que son los de Ruffini. Bueno, nosotros vemos el descenso o aumento a su vez de las diferentes temperaturas. Por ascenso, yo hablo aquí de cuando pasamos de 4 grados centígrados a temperatura ambiente, y de la sensación fría ahora en el segundo vaso, donde pasamos de una temperatura de 37 grados centígrados a temperatura ambiente, vemos ahora un descenso de temperatura. En esta parte nos confundió un poco al investigar, debido a que, como ya lo mencioné, en inglés yo encontré la palabra descenso y aumento, no tanto como detección de calor o frío. Entonces, aquí nosotros encontramos dos posibles respuestas para el por qué nosotros estamos obteniendo, para este caso de este primer vaso, de una temperatura de 4 grados centígrados a temperatura ambiente, en donde ahora sentimos una sensación caliente. Como ya lo mencioné, nosotros estaríamos viendo un aumento de la temperatura. En este caso no es como que los corpúsculos de Ruffini ahora estén detectando una temperatura a partir de los, por así decirlo, de los 5 grados centígrados hasta la temperatura ambiente. ¿Por qué no? Ya mencionamos que más bien lo que se encarga es de detectar que la temperatura está aumentando. Es por eso que se va a sentir esa sensación. Y en el caso de la sensación fría, ahora los que van a actuar son los mismos corpúsculos de Krauss, que son los que se describen para una sensación fría. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Que de una temperatura de 37 grados centígrados va a pasar a una temperatura ambiente. Estamos viendo ahora un descenso de la temperatura. Es por eso que ahora en este caso se va a sentir una sensación muy fría. Esa es una determinación que nosotros decidimos dar, ya que, como lo comenté, en esta parte de la traducción nosotros encontramos esto. Sin embargo, también llegamos a encontrar que hay 4 tipos de temperaturas o intervalos de temperaturas que el cuerpo puede determinar. Nosotros encontramos que está la primera, que es el frío nocivo, que ronda entre una temperatura de menos 10 grados centígrados a 15 grados centígrados. Y también hay una que se llama calor nocivo, que esa es de 47 grados centígrados a 60 grados centígrados. Ambas en común tienen que producen dolor. Sin embargo, hay otros dos que se llaman frío y tanto calor inocuo, perdón. En esa no se produce alguna sensación. ¿Por qué? Porque el cuerpo describe o externa ese tipo de sensaciones cuando las temperaturas son de algún modo extremas. Por eso es que nosotros estamos viendo aquí estas sensaciones. Cuando nosotros nos encontramos en un intervalo adecuado, que sería de 15 grados centígrados hasta 30 grados centígrados, bueno, algunos describen 42 también, no se estaría detectando como tal una temperatura o una sensación caliente o fría. Por lo tanto, a lo mejor lo que estaríamos viendo aquí es que los corpúsculos de Krauss
se están inactivando. ¿Por qué? Porque el aumento de la temperatura pues ya se acerca a la normalidad. Por lo tanto, nosotros, bueno, el corpúsculo de Krauss no estaría dejando de enviar la señal de frío y por lo tanto se sentiría esa sensación caliente porque ese receptor se está inactivando, al igual que para la sensación fría en este caso. Se puede dar el caso, ¿manda? Sí, de acuerdo, pero a ver, ¿qué entendemos por inactivación? ¿O a qué te refieres con inactivación? Lo que pasa es que cuando aquí, como ya lo mencioné, el corpúsculo de Krauss va a determinar o va a percibir esa señal de una temperatura fría. Cuando se está inactivando, por lo tanto, esa señal ya no va a seguirse produciendo. Por lo tanto, ya no siento frío, por así decirlo, porque es tal cual, ¿no? Ya se está dejando de enviar esa señal. Y entonces ahora lo que yo siento es calor. Ajá. Entonces, esa palabra que tú mencionas de inactivación, en fisiología nosotros le llamamos de otra forma, no sé si la recuerden o la leyeron. Lo que describes está bien, nada más la palabrita, el nombre de ese fenómeno es no es inactivación, es otro nombrecito que tiene. Cuando se está... Lo vimos. Exacto, ya lo vieron. Sí, lo vimos en clase y fue un tipo de clasificación de los receptores sensoriales. ¿Se acuerdan? Cuando está presente el estímulo y después, ¿qué le pasa al receptor? Deja de responder. ¿Es la adaptabilidad? Sí, la adaptación. La adaptación. Sí, entonces, ok, deja de funcionar, pero les digo, no es una inactivación como la que vieron en los canales de sodio dependientes de voltaje, por ejemplo. Es que el receptor deja de funcionar o deja de producir potenciales de acción ante una estimulación continua. ¿Cuál es la estimulación continua? Pues el hecho que ustedes tuvieron 10 segundos más o menos, o un minuto, no me acuerdo, sumergidos su dedo en el vaso o bien a temperatura baja o bien a temperatura alta. Entonces los respectivos termorreceptores para detectar la temperatura baja o la temperatura alta se adaptan, ¿sí? Por eso es que, como decía el compañero hace un momento, llega un momento que ya no sentimos el frío o ya no sentimos el agua caliente, ¿sí? Ese es un fenómeno, el de la adaptación. Y otra vez, cuando sacan los dedos de esos vasos y los pasan a temperatura ambiente, entonces ahora, ¿qué les está pasando a los receptores, a los termorreceptores? Lleva a cabo, como se está mencionando, la adaptación. Pero por ejemplo, en el caso de la temperatura baja, se adaptan los termorreceptores para temperatura baja. Cuando sacan la mano y el dedo y lo ponen en agua a temperatura ambiente, ¿qué le pasa a esos receptores? ¿Siguen adaptados o más bien van a tener que cambiar, bueno, es que más bien siguen adaptados y por eso es que cuando nosotros pues cambiamos cambiamos el ambiente, nosotros ya tenemos otra interpretación de ese ambiente que nos está rodeando, ¿no? Por eso es este cambio de temperatura que nosotros percibimos. Exacto, o sea, están adaptados esos termorreceptores que detectan la temperatura baja, pero sentimos la sensación térmica contraria porque ahora se activan otros receptores, otros termorreceptores. ¿Sí? Sería, bueno, para que como que quede ahora más claro, aquí es donde se están adaptando y entonces aquí ya están adaptados y lo contrario. Exacto. Los que estaban adaptados al frío, pues ya se adaptan y no están respondiendo. Y entonces, ¿quiénes quedan libres para funcionar? Pues los que detectan calor. Y ustedes mismos lo dijeron, que hay intervalos de temperatura que son, pues, detectables, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Antes de sentir dolor, porque la experiencia no era para sentir dolor, por la temperatura a la cual estaban los vasos, con agua, ¿sí? Pero es eso, o sea, se adaptan estos termorreceptores, ya sean los de Krause o los de Ruffini, y cuando pasan la mano a agua, a temperatura ambiente, pues se activan o empiezan a funcionar los que no están adaptados. En el caso del agua fría, pues empiezan a funcionar los termorreceptores de calor, aunque está a temperatura ambiente, pero esos son los que están libres para funcionar, porque estamos en el intervalo que ustedes mencionan de funcionalidad de esos termorreceptores. No sé si les quede claro a todos. ¿Sí? Bueno. Sí, por eso es que cuando, por ejemplo, en la mañana nos metemos a bañar
y de repente sentimos el agua muy, muy caliente, pero ya después de unos minutitos, unos segundos, ya la sentimos como si estuviera a temperatura ambiente o la sentimos agradable, porque se están adaptando esos receptores, por ejemplo, para temperatura caliente, y están funcionando libremente los de temperatura baja, y por eso ya sentimos la temperatura del agua más agradable para bañarnos, ¿sí? Esos son estos fenómenos, es un doble fenómeno, el de la adaptación sensorial y el que se activan los termorreceptores que no estaban adaptados. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, bueno, ya como último, a todo esto era un fenómeno de adaptación y de histeresis, histeresis térmica de los termorreceptores. También a esta sensación, bueno, que percibimos como frío o caliente, respectivamente, se conocen como sensaciones paradójicas de frío o caliente de los termorreceptores. ¿Y ya? Ajá, sí, por lo mismo, porque se están adaptando unos y quedan libres los otros, ¿sí? Entonces, pareciera paradójico que cuando estamos de frío a temperatura ambiente percibamos calor y cuando estamos de caliente a temperatura ambiente percibamos frío. Sería paradójico, pero está fisiológicamente explicable. ¿De acuerdo? Sí, chicos. Adelante. Bueno, entonces seguimos con el equipo número 5 con experiencia de post-imágenes. Adelante, equipo 5. ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, la siguiente experiencia son las postimágenes. Y bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre la retina. Y esta se divide en conos, en bastones y células ganglionales. Los conos funcionan en condiciones fotópicas, es decir, cuando hay una buena iluminación, y estos nos van a dar información sobre el color. En donde se encuentran una mayor concentración de conos es en la mácula. Y cada cono tiene una conexión directa con el cerebro y hay de 3 tipos, los que son sensibles al rojo, al verde y al azul. Los bastones funcionan en condiciones escotópicas, que es cuando hay poca iluminación y nos proporcionan información del brillo y de grises. Y las células ganglionales nos envían la información lumínica al cerebro para el ajuste de la luz. La que sigue. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué son las postimágenes. Y estas son son imágenes irreales de nuestra visión. Y es un efecto que se produce cuando observamos una imagen fijamente y después vemos a un fondo blanco. Vamos a ver su imagen, pero en negativo. Lo que sucede es que los fotorreceptores que se encuentran en la retina, cuando nosotros estamos viendo una imagen como por mucho tiempo, se puede decir que se saturan estos fotorreceptores. Entonces, como se quedan saturados, necesitan, toman un tiempo para que vaya desapareciendo esa imagen. O sea, se queda como grabada en la retina por un tiempo gracias a la persistencia retiniana. Y es por eso que cuando volteamos a ver a un fondo blanco, vemos los colores en su negativo. Puse el círculo cromático para que nos demos una idea de, por ejemplo, vemos una imagen con un color rojo por mucho tiempo y después cuando volteamos a ver el fondo blanco lo veríamos verde, y así con todos los colores. Que son los colores complementarios, los que se observan. Sí.
esa experiencia lo hicieron con unos cuadritos, ¿no? De Sí, colores. Una tarjeta que tenía 4 cuadros de colores. sí, es la... ¿Qué sucedió ahí? ¿Le pasas a la que sigue, por favor? En la que sigue. ¿Ya cambió? Ya. No, yo sigo viendo la misma, no sé. No, ya cambió, yo ya estoy viendo la tarjeta de 4 colores. Ok, entonces soy yo. Bueno, la tarjeta que está en la izquierda es la que bueno, es como una representación de la que tuvimos en el laboratorio, y la de la derecha es la postimagen, que es la que esperaríamos que se viera, así los colores complementarios de cada cuadrito de color. Aunque yo a la derecha ya no veo colores, nada más se ve la hoja blanca. Bueno, ahí está, ahí está mejor. Sí. La de la izquierda es la imagen de muestra que teníamos en el laboratorio, y la de la derecha es lo que tendríamos que haber observado al observar el fondo blanco después de un cierto tiempo, que son los colores complementarios a cada cuadrito. Ajá. Y entonces, ¿qué pasó ahí con nuestros fotorreceptores? Bueno, podríamos decir que que se fatigaron, o bueno, se saturaron por el tiempo de, o sea, al estar viendo los colores, los fotorreceptores se saturaron. Entonces, lo que hicieron para disminuir esa saturación fue como producir la imagen que observamos, pero en su negativo. O su complemento, ¿sí? Sí, en algunos libros hablan de que se saturan al querer referirnos a que estamos estimulando a los fotorreceptores que detectan estas longitudes de onda, porque acuérdense que a fin de cuentas son longitudes de onda que nosotros ya después vamos a interpretar como un color o un matiz, ¿sí? Entonces, en algunos libros, les digo, hablan de esta saturación. Hay otros autores que hablan de teorías, por ejemplo, que pueden suceder en estos fotorreceptores, algo parecido a lo que vimos en la experiencia anterior, una especie de adaptación, ¿sí? Aquí la pregunta sería, bueno, ok, se adaptan esos receptores que, por ejemplo, están siendo expuestos a la longitud de onda que nosotros llamamos verde, amarilla, roja y azul, porque cuando cambiamos la vista a un fondo blanco, vemos los colores complementarios. ¿Qué podría estar sucediendo? ¿Eso no lo investigaron? En algunos libros hay unas gráficas en donde se ve, dependiendo de la longitud de onda que está incidiendo, el tipo de receptor que se activa, ¿sí? El tipo de fotorreceptor que se activa. Y inclusive hay zonas en esas gráficas de traslape. Y es por eso que a pesar de nada más tener 3 poblaciones de fotorreceptores que detectan longitudes de onda, para el verde, para el azul, para el rojo, pues podemos detectar el amarillo y podemos detectar inclusive pues los 7 colores del arco iris, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasaría? ¿Por qué estamos viendo el color complementario cuando pasamos a un fondo blanco? Si suponemos que puede estar sucediendo algo parecido a la experiencia anterior, una especie de adaptación de estos fotorreceptores. Pues podría ser que al estar como por es que no sé cómo explicarlo. O sea, los fotorreceptores que detectan la longitud de onda que corresponde al verde, pues estamos viendo mucho tiempo ese cuadrito y esos fotorreceptores pues se adaptan, ¿no? Decir más o menos dejan de responder, ¿sí?
Entonces pasan la vista al fondo blanco y ven ahora el rojo. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿No? ¿No le ven alguna solución? Los demás chicos, los demás integrantes del equipo, ayuden a Esmeralda. Aquí el chiste es que ustedes vayan integrando la información con lo que se está viendo y con la experiencia que les tocó a cada uno de ustedes, ¿vale? Eso es importante, que vayan integrando la información y no se queden solo con pues, la información que ustedes investigaron o que no pongan atención, porque se dan cuenta que al final pues todo va relacionado, ¿no? Entonces, esto es importante que tomen en cuenta, por favor. Entonces, no sé, equipo 5, ¿qué tienen que decirnos? O ya de plano nada. Obviamente, los fotorreceptores deben activarse de manera óptima a una longitud de onda particular, pero habrá otros fotorreceptores para estas longitudes de onda que se pueden activar a longitudes de onda cercanas al verde, cercanas al azul, cercanas al rojo, ¿sí? ¿Eso no les da alguna pista de por qué vemos el color complementario? Y sobre todo esto se ve pues, en una hoja blanca. La hoja blanca que representa con respecto al espectro de visión o al espectro que nosotros podemos ver de longitudes de onda. Bueno, el color blanco es creo que el conjunto de todos, ¿no? Las longitudes. Exacto, exactamente. ¿Sí? Y luego entonces, ¿por qué cuando pasamos la vista, después de ver esa tarjeta varios segundos, y la pasamos a un fondo que tiene todo, que es la suma de todos los colores o de todas las longitudes de onda, ¿por qué vemos los complementarios? Quizá, pues como ya vimos esos colores, a lo mejor como al ver la hoja en blanco que tiene todos como los fotorreceptores, como para, es que no sé si se diga así bien, o sea, como para descansar, bueno, porque como están sobreestimulados, sí. Nos permiten observar los otros colores que existen en el espectro, pero en este caso sería su complementario de los que observamos. Ajá, porque se están activando ahora fotorreceptores que se activan a longitudes de onda muy cercanas a los que ya están, como ustedes dicen, saturados, o como yo les comento que en algo dicen, adaptados, ¿sí? Por eso les digo, hay traslape en esas longitudes de onda, aunque cada fotorreceptor se activa a una longitud de onda óptima, también hay todo un gradiente de longitudes de onda que están cercanos al verde, al rojo, al azul, y que cuando lo pasamos la vista a un fondo blanco, que es la suma de todo el espectro visible, pues se van a activar esos fotorreceptores que no se activaron. Los que están muy cercanos al verde y que por eso nos hace que veamos al rojo en donde estaba el verde, o al azul en donde estaba el amarillo, ¿sí? Porque se están activando fotorreceptores que detectan longitudes de onda muy, muy cercanas a los que ya detectaron lo que estaba en la imagen física, el verde, el rojo, el azul. No sé si ahora sí les quede un poquito más claro. Sí, profe. ¿Sí? Esa es una sola teoría, ¿eh? Hay más. Hay otras que hablan de un centro on, un centro off, como campos de receptores y todo, sí, pero pues esta es para explicarlo, de las más sencillas, y pues suena lógica, ¿sí? Pero hay más teorías para explicar todo esto de las posimágenes. Pero no sé si esta se les haga lógica o la entiendan. Sí. Bueno, esperemos que sí. ¿Qué más? Bueno, nada más como algo extra. Yo encontré que pues es como, bueno, es como un test. Esto que o sea, las postimágenes es un test que se utiliza mucho
en la optometría Sí. para determinar la presencia o ausencia de correspondencia retiniana anormal. O sea, la persona observa así la imagen y si esa persona pues sigue viendo los mismos colores después de ese tiempo, dice que tiene, bueno, que padece esa correspondencia retiniana anormal. Y pues ya, solo encontré eso. Sí, estas experiencias que son sencillas también pueden servir de diagnóstico para ver la integridad de nuestros fotorreceptores, ¿sí? Porque ahí podemos ver que a lo mejor hay personas que no ven todos los colores, no tienen la misma población de fotorreceptores, ¿sí? Hay otros que ven los colores, inclusive hasta no como los vimos o como los vemos la mayoría en el complementario, sino es que nomás ven manchas negras, ¿sí? Entonces, pues sí, es una forma de diagnóstico también para ver cómo está funcionando nuestro sistema visual. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, creo que faltaba lo del campo visual, ¿no? Sí, el campo visual le correspondía al equipo 6, pero ya saben que pues, ya no existe equipo 6, por lo que para la próxima semana le voy a pedir igualmente al equipo número 5 que nos, pues, que nos dé la discusión de esos resultados que obtuvieron con respecto al campo visual, ¿sale? Equipo 5. Sí, profesora. Sí. Okay. Entonces nos pasamos con el equipo número 7 a la distribución de receptores gustativos. Adelante, equipo 7. Sí, profe. No sé si ya se vea. No, todavía no. Ahora sí ya. Ok. ¿Me permiten tan? Sí. Bueno, nosotros, al equipo 7 nos tocó la distribución de receptores gustativos. Y pues fue la siguiente. Tenemos dos objetivos. Bueno, planteamos dos objetivos, que uno es determinar cómo están distribuidos los sabores en las diferentes secciones de la lengua. Y el segundo es comparar los tiempos de percepción de sacarosa en la lengua húmeda y la lengua seca. Bueno, pues aquí tenemos los resultados que pues teníamos que colocar diversas sabores, por decirlo así, en diversas zonas de la lengua. Y pues cada vez de que lo hacemos, pues enjuagarnos y tenemos que identificar en qué parte o zona de la lengua se percibían esos sabores. Entonces, pues aquí tenemos, la lengua pues está dividida en 5 secciones, pues el bisulfato, nos pedían, creo bisulfato de sodio. Era un sabor muy amargo, pero pues utilizamos el café, que igual es un sabor amargo. Entonces, pues percibió en la zona 5, que como podemos ver es en la parte de atrás, hasta atrás de la lengua. Tenemos la percepción de sabor ácido, que lo hicimos con un limón y pues se percibió en las laterales, en la lateral del lado 4. El sabor 3 es el umami, nada más que pues ese no lo percibimos como tal, pero en esa zona es donde se percibe este sabor. Percepción del sabor salado, sal, lo percibimos en el número 2. Y por último, el sabor dulce lo percibimos en la lengua, que sería, pues, tomamos azúcar y pues la pusimos ahí en la punta de la lengua y pues ahí se percibió más. ¿Qué hay en esas zonas de la lengua que nos hacen percibir
o bueno, de interpretar esa percepción de estímulos químicos en sabores. Bueno, aquí se llegan a encontrar lo que son las papilas gustativas. Sí. En la lengua podemos encontrar lo que son los botones gustativos. Estos se van a estar agrupando, formando las papilas que se pueden encontrar de distintos tipos. Existen 4, las cuales son las filiformes, las fungiformes, foliadas y calciformes. De hecho, aquí están en dónde se van a encontrar. O sea, en la parte de atrás de la lengua, están las papilas caliciformes, en la parte media las papilas foliadas, y en la última parte, o la parte, pues sí, la punta de la lengua, están las papilas fungiformes. Ajá. Bueno, las papilas calciformes son las de mayor tamaño y las más especializadas. Estas, como ya lo comentó la compañera, se llegan a localizar en la parte posterior de la lengua, formando una V lingual. Bueno, más que V es como una U, ahí más o menos se llega a ver. Estas se llegan a encontrar en un número variable, pueden estar entre los 7 a 12. Estos botones se llegan a localizar en las criptas o en los surcos que llegan a formar las papilas. Estas principalmente, pues, en su cara interna. También tenemos las papilas foliadas, las cuales se llegan a organizar en pliegues paralelos. Estos están dispuestos verticalmente a los bordes laterales de la lengua, y estos también se llegan a encontrar por delante del pilar amigdalino anterior. Por otra parte, pues también tenemos las fungiformes. Estas se llegan a distribuir fundamentalmente en la punta y los bordes laterales de la lengua. Ya, por último, tenemos las filiformes, las cuales son formaciones cónicas que llegan a cubrir aproximadamente 2/3 anteriores del dorso de la lengua. Estas generalmente, pues, no contienen como tal unos botones gustativos. Muchas veces, bueno, a diferencia de lo que vendrían siendo otros receptores, por ejemplo el olfativo, las células gustativas no son de origen nervioso. Estas suelen ser de origen epitelial, por lo que estas llegan a estar sometidas a un continuo proceso de recambio celular. Esto va a variar. Esto puede ser aproximadamente en unos 10 días. El nervio gustativo las mantiene vivas gracias a varios factores, entre ellos están los factores tróficos transportados por el axón. A diferencia de muchas cosas, las responsables en este último término de la especificidad de la respuesta a los distintos estímulos son, pues vaya, las células epiteliales. Ajá. Bueno, aquí ustedes nos ponen que en esas zonas de la lengua detectaron las sustancias que les dieron para probar, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente está estimulando a esas papilas gustativas? ¿Sí se entiende la pregunta? No, ¿me lo puedes repetir, por favor? Por ejemplo, la sal que ustedes se pusieron en esa zona de la lengua, ¿por qué o qué es lo que hace que se detecte a la sal y que ya después se interprete como el sabor salado o el limón, el jugo de limón? Porque ¿qué se detecta del jugo de limón para que estas papilas gustativas lleven la información a través de potenciales de acción y nosotros lo interpretemos como sabor pues agridulce de limón o agrio de limón? Bueno, en el caso del sabor salado, es el ion sodio. Sí. Que se encarga de despolarizar a la célula de la membrana celular del receptor gustativo. En el caso del sabor ácido, es el isógeno. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y cómo sabemos que es salado? O sea, ya nos dijiste que pues el ion sodio
es el que determina, ¿no? O tiene que hacer algo ahí en las papilas para saber que es salado, pero ¿cómo yo sé, cómo ustedes saben que es salado? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo que pasa a nivel celular que se haga, haga que la información que nosotros estamos colocando en la lengua, o ustedes que están colocando en la lengua, pues sea la salada? O sea, ¿cómo le hace? Pues es que de hecho, bueno, Adelante, Mariana, dale. es que por lo que yo leí, y bueno, investigamos, hay ahora sí que una transducción de señal de los receptores del gusto. Y para cada pues, gusto, para cada sabor, por decirlo así, hay un receptor específico. Hay uno para sal, uno para ácido, otro para dulce, otro para amargo y otro para umami, que básicamente es el sabor delicioso, así lo clasifican. Y cada receptor es diferente y cada receptor pues tiene diferentes pues estructuras. Y es lo que, o sea, ahí llega, por ejemplo, la señal de que se está, por ejemplo, ingiriendo algo y ya dice, no, pues sabes qué, esto es salado y por eso ese receptor dice, esto es salado. Ok, hay transducción. ¿Y cómo se lleva a cabo esa transducción de la información de cada uno de los sabores que están aquí representados? Creo que tenía entendido que es por la despolarización. Ajá, pero ¿de quién? ¿De qué? ¿Y quién De induce las la membranas de la célula. O sea, bueno, se supone que, o sea, hay la estimulación de los botones gustativos se produce por una despolarización de las membranas de la célula. Al momento de que se llega a aplicar una sustancia estimulante, va a provocar una pérdida del potencial de la membrana. ¿Qué quiere decir todo esto? Que pues la célula gustativa prácticamente se va a despolarizar. Bueno, es lo que yo entendí. ¿Para todos los sabores? Miguel, ¿Cómo? ¿para todos los sabores pasa lo mismo? Bueno, en general, yo pues también leí que los alimentos pues en la boca pues son disueltos en la saliva y así pues estos penetran en las papilas gustativas de los poros que hay en la lengua. Y pues como saben, bueno, como ya hemos dicho ahí en la figura, se ve que cada parte de la lengua capta un sabor. Entonces, pues como decía mi compañero, por ejemplo, el salado es porque hay canales iónicos y entonces esto... sí, pues este impulso, este estímulo genera un impulso nervioso que pues llega al cerebro y se transforma en la sensación del sabor. No sé si pues por ahí va también. Sí, es el que acabas de describir, muy generalmente es el del salado. ¿Y qué pasa con el ácido, el amargo, el dulce? Entonces, lo que tenía que investigar es justamente eso, la traducción de la información para cada uno de los sabores, qué es lo que está pasando a nivel celular. ¿Sale? Bueno, Sí. ahorita usted dice eso de que hay varios tipos de receptores. Aquí, pues tienen dos tipos principales de receptores, que bueno, son los canales controlados por ligando, los que ya habíamos visto. Estos son receptores, bueno, tienen receptores ionotrópicos y también tienen receptores metabotrópicos. Los sabores salados y ácidos, estos se disparan por la activación, perdón, de receptores ionotrópicos, mientras que el sabor dulce, amargo y umami se disparan por la activación de receptores metabotrópicos. ¿A eso se refería usted? Así es, sí, a la transducción de la información. Muy bien, Mariana. Nada, lo único que falta es saber qué ocurre a nivel, dentro de la célula, pero está bien. ¿Y qué sucede? Aquí en la imagen nos muestran una distribución de estos sabores en una zona específica de la lengua. Y así será en toda la lengua, por ejemplo, en la parte central de esta imagen que nos muestran, pues no se ve nada, o sea, no hay receptores ahí, si hay, o qué pasa. ¿Qué pasa en toda la lengua? Bueno, ahorita se lo explicamos. Denos 2 minutitos, es que tenemos otra presentación en la que ya tenemos eso, entonces permítanos un momento. Claro que sí. Ahí está la transducción de la información, muchachos.
Es que, ajá, es que nos atareamos con las presentaciones, entonces, ¿podemos llevarla desde el inicio o ya desde donde estamos? No, ahí está bien. Ah, ok, bueno. Sí, aquí es una imagen que muestra qué sucede a nivel celular del sabor salado, que es cuando el ion sodio entra a través del canal del ion, hay una despolarización y se abren los canales de calcio, liberando el neurotransmisor y que estimula la neurona sensorial. En el caso del ácido, el ácido igualmente despolariza, se abren canales de calcio y se libera un neurotransmisor. En el caso del dulce y umami, son azúcares parecidos a la estructura de la glucosa y libera una proteína G. Hay un segundo mensajero que cierra los canales de potasio, se despolariza la membrana y se libera el neurotransmisor. En el caso y sucede algo parecido con el amargo, solo que aquí se libera el calcio a partir del retículo endoplásmico y se libera el neurotransmisor. ¿Ustedes qué usaron como sabor amargo? Café. ¿El café? Ajá, el café. Ya. Uh-huh. Ok, entonces aquí de manera muy general, pero ya un poquito más específica que hace rato, se muestra la transducción de la información. Ahora, esta transducción de la información vemos que son en células específicas, ¿no? Es decir, que cada una tiene sus receptores. ¿Y qué sucede en el resto de la lengua? Es decir, en la zona específica donde se está detectando el dulce, ahí solo van a haber receptores para el azúcar, bueno, en este caso el sabor dulce, y donde se detecta el salado solo en esa zona para el salado, o cómo es esa distribución. Ya no los oigo. Yo tampoco. Yo ya no los Es que, o sea, donde está diciendo que hay en el resto de la lengua, ¿no? O sea, si nada más hay como receptores dulces o salados. Ajá, solo en la zona donde nos estaban ustedes representando el sabor dulce. Pues es sí, es así. Sí, Mariana. Por los libros, por la bibliografía, pues especifican que sí, o sea, de hecho hasta como que lo dividen, ponen los poros, ponen todo y todo, pero así bien, bueno, por lo menos yo no podría decirle. Ok, ¿no traen aquí una imagen de la lengua? A ver qué traen en la siguiente diapositiva. Sí, en la anterior, de hecho. A ver. Ajá, aquí fíjense, el sabor dulce lo representan en la punta de la lengua. El salado dice que en la punta y además en la parte lateral, en la primera porción de la lengua, el ácido, pues en la segunda porción lateral y amargo en la última, ¿no? Esa es la distribución, podremos ponerlo de manera general que todos tenemos, ¿no? Así, ustedes lo encontraron, de acuerdo a sus resultados obtenidos, ¿esta fue la distribución que ustedes encontraron? ¿O encontraron algo diferente? Sí, o sea, bueno, sí, así de forma general, sí. Rafa, yo acabo de ir a comer azúcar y realmente solamente lo sentí en la punta de la lengua. ¿No lo sentiste en el resto de la lengua, Danka? Digo, bueno, a lo sí, mejor no. sí, o sea, es que, Sí. o sea, lo sentí con mayor como que sabor, o sea, como que más fuerte en la puntita de la lengua, ya como que
se dispersó el sabor, pero pues más, así lo dulce en la punta de la lengua. Ajá, No sé a si eso está iba. descompuesta mi lengua. No, está bien. No, a eso iba justamente. Todo lo que nosotros probamos, pues tiene diversos sabores, ¿estamos de acuerdo? Y por ejemplo, Danka que dijo, no, pues yo voy a ir a ver y a probarlo ahorita mismo. El sabor dulce, por lo menos el sabor que probó ella, con mayor intensidad se siente en la punta de la lengua, pero también en otras partes de la lengua, ¿sí? ¿Por qué? Es decir, la cantidad de receptores para el dulce solo se encuentran en una zona específica o sí se encuentran en el resto de la lengua, pero obviamente en menor cantidad. ¿Ustedes qué dicen? Yo opino que sí, o sea, como que la lengua está dividida y como aparece en la imagen en los diferentes, pues donde se captan los diferentes sabores, pero como que tienen una concentración mayor en esas zonas. O sea, sí, a lo mejor sí hay un poco de en las otras áreas de la lengua, pero como que se centran o se concentran específicamente en esa zona, pero el dulce pues está en la mitad, pero a lo mejor puede que haya una caída en el ácido o en el amargo, ¿no? Sí, se encuentran distribuidos en la lengua todos los sabores, solo que en mayor concentración de receptores pues tienen unas zonas específicas, así es, eso es lo que lleva. Y saber si ustedes o la persona con la que ustedes experimentaron coincide con los resultados que ya viene en la bibliografía. ¿Sí coincide? Pues es que nada más, bueno, en el libro que yo ocupo, dice que, ahora como dijo mi compañera Danka, se concentra así como una mayor cantidad de receptores para dulce en la punta, pero hay más quimiorreceptores alrededor de la lengua. Así es. ¿Y en quiénes tienen esta experiencia? Pues ¿quién cree, profe? ¿Quién tiene cara de que ¿Obtuvieron esos resultados? ¿Sí coincide con lo descrito? Es decir, el dulce sí lo detectaron en la punta, el salado en la parte de la lengua, el ácido en la parte más hacia la parte inferior, el amargo hasta la parte inferior. ¿Fue así? Sí, pues o sea, como usted dice, y como que se concentra más, nos enfocamos más en dónde se concentraba más el sabor, y pues sí se concentra en esas partes. O sea, sí se siente en toda la boca, por decirlo así, pero se concentra más en esas zonas. Exactamente, así es. Entonces, ya nuestros compañeros nos platicaron cómo se lleva a cabo la transducción de la información en esas zonas. En toda la lengua tenemos de todos los receptores, pero siempre en esas zonas, pues hay mayor concentración de receptores, ¿no? ¿Algo más que tengan que decirnos, que platicarnos? Falta otro experimento que es el de la lengua seca y el de la lengua húmeda. Cierto, adelante. Bueno, lo de las saliva, pues primero hay que tener claro que la saliva está compuesta en su mayoría por agua y la importancia que tiene es que ayuda a disolver los compuestos químicos que se desprenden en los alimentos y por lo tanto facilita la estimulación de las papilas gustativas. Se puede ver como en lengua seca se tarda más la percepción del sabor que en la sin calar la lengua. ¿Por qué razón? Pues lo que acaba de decir mi compañero, o sea, como la saliva funciona como un disolvente, esto ayuda como a dispersar todo. Entonces, pues ya es así como de, ya, sabe, vaya, o sea, ¿cómo decirlo? Es que no, como lo que hizo mi... Sí, la solución ya disuelta, pues entra más fácil a donde están las papilas gustativas. Exacto. Bueno, muy bien. ¿Aquí qué juegos usaron, chicos?
También sacarosa, bueno, azúcar. Azúcar. Ajá. En este caso, usaron un cuadrito de azúcar, como le hicieron acá. No, pues sí, que azúcar de eso. O sea, no la clase y pues nos quedamos. Ajá. Entonces fue como de, ay, pues de una vez. Entonces, en un vasito, echamos agua y pues ya el sobrecito conseguimos. Ya, rapidísimo para pues, hacer la prueba. Ok, entonces aquí la importancia del saliva es muy importante, ¿no? Para la disolver